Bendiciones, saludos y bienvenidos a otra programación de edificadores. Aquí con ustedes en este día de hoy, saludándoles con mucho gozo, con mucho amor desde la capital del mundo, Nueva York. Siempre trayéndoles un programa ameno, pero sobre todas las cosas, una programación que edifica tu vida, que trae una palabra que te empodera y una palabra que esclarece tu entendimiento para poder caminar en la vida en los diferentes procesos y etapas en los que tenemos que vivir. Y en el día de hoy tenemos con nosotros a unas personas que amamos con todo nuestro corazón. Son hijos de la casa, hijos que van a compartir con nosotros una historia de vida, de parte del proceso que ellos han vivido como pareja. Hoy vamos a hablar bajo el tema Conociéndolo en la espera. Hay una gran diferencia de conocer a alguien cuando estás compartiendo con él y otra diferente es cuando estás conociendo a alguien mientras esperas algo que se te ha prometido. Bajo ese tema estaremos hablando juntamente con Janiel y Angelina Paulino en ese tema que ellos han experimentado en su vida. En breve regresamos con el detalle de esta vida. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Bueno, ya estamos de regreso después de esta breve pausa y ahora sí entramos en tema. Estamos aquí con hijos amados de nuestro corazón que han pasado diferentes procesos juntamente con nosotros en nuestra vida y vamos a darle también la bienvenida a mi amado esposo que está aquí con nosotros para que él salude. Bendiciones a todos, una vez más desde Nueva York. Amén. Y bueno, ahora sí, están con nosotros Elisaúl Oyaniel Paulino y con su amada esposa Angelina, que es bueno que sepan que él es nuestro productor y nuestro director en esta programación. Así es que todo lo que él nos hace pasar a nosotros, ahora le vamos a hacer pagar. Me están poniendo a Salúdenos, sufrir hoy. chicos. Salúdenos. Bendiciones, familia. Gracias, pastores amados, por tenernos aquí presente en el día de hoy, compartiendo sobre nuestro testimonio, sobre cómo hemos sido procesados y lo hemos conocido a Él en el proceso. Y sé que será de mucha bendición para la audiencia que nos estará escuchando y mirando en el día de hoy. Mi nombre es Yaniel, soy el encargado de producción y dirección y siempre lo pongo a sufrir y hoy me tienen sufriendo aquí. Bueno, hay muchas bendiciones. Mi nombre es Angelina Paulino y aquí junto con mi amado muy feliz y agradecida y que es una honra poder estar con ustedes acá y poder compartir con todos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Muy Estamos bien. listos para eso. Entremos en tema. Cuéntenos un poco, vamos a poner un poco de fundamento. Cuéntenos un poco de cómo ustedes vinieron a los caminos del Señor. Bueno, para resumir la historia, porque es una historia sumamente larga, nos conocimos en la secundaria, Angelina y yo, y recuerdo que en ese entonces no teníamos ese conocimiento de Dios, no teníamos esos principios, aunque sí crecimos en casas, en hogares católicos, íbamos a la iglesia católica, pero no teníamos un estilo de vida de creyente, por así decirlo. Entonces, cuando entramos al college, todavía vivíamos en esa vida alegre, como decimos por ahí, Mm. en el mundo del espectáculo, en el mundo del alcohol y ese tipo de cosas. Y da la casualidad de que un compañero de clase mío fue quien me evangelizó en ese entonces. Él era, todavía hoy en día es pastor de una pequeña congregación ahí en la escuela. Y él me hizo la invitación. Al él hacerme la invitación, yo no sabía de qué se trataba. Para mí era algo motivacional, porque en ese entonces no era permitido de que se mencionara el nombre de Jesús dentro de la escuela.
Entonces, sí como que se mencionaba, pero bien, ¿cómo se diría la palabra? Encima. Por encimita. Entonces, sí se mencionaba mucho el Espíritu Santo y yo sentía el empoderamiento del Espíritu Santo, pero no entendía las profundidades de lo que nosotros estamos recibiendo en ese entonces. De ahí terminamos nosotros el college. Yo terminé el college, entonces al terminar el college quedamos en el aire porque no teníamos una iglesia, no sabíamos dónde congregarnos, no sabíamos qué hacer y entonces caímos de vuelta en nuestro estilo de vida secular, lo que pensábamos que era, tú sabes, un estilo de vida normal. Y entonces ahí es donde mi esposa empieza a tener encuentros sobrenaturales con el Espíritu Santo. No sé si tú puedes hablar un poco sobre eso. Bueno, sí, fue un proceso porque salimos de la college y me acuerdo que nosotros estábamos hasta vendiendo unos cafés Sí. y en el medio de ese proceso habían unos amigos que también eran cristianos, pero nosotros como que siempre, y yo como familia, crecí en una familia católica, también creía mucho en la santería. Entonces yo también venía de un trasfondo donde se creía mucho en la santería y yo comencé a tener experiencia, no, todavía no con el Espíritu Santo, eran como cosas que me traían como miedo y eran como cosas que era como para traerme al mundo de la oscuridad. Y recuerdo que comencé a visitar brujos y que me leyeran las cartas y así para ver por qué yo estaba experimentando eso, se prendían las aguas en la casa, muchísimas cosas raras que me pasaban. Y lo que me dieron al fin era que yo tenía un llamado y que yo tenía que ser bautizada para poder ser, como quien dice, una santera o para caminar en ese mundo. Yo decía, bueno, y mi mamá, se lo dije a mi mamá y mi mamá dijo, no, absolutamente no. Y me recuerdo la última vez que fui a un lugar que el mismo hombre me dijo que me vaya, que yo no necesitaba estar ahí y que el Señor me iba a comenzar a revelar sueños. Y recuerdo que después de ahí yo comencé a buscar, simplemente porque tenía esa hambre espiritual, a buscar en la Biblia y de la nada como que en mi habitación tuve un encuentro como con el Espíritu. Y me recuerdo que esa noche yo simplemente comenzaba y lloraba y lloraba y lloraba y yo no entendía por qué. Y comencé a leer la Biblia y el Señor ahí comenzó a trabajar en mi vida y yo me recuerdo que yo lo llamé y le dije, mi amor, nosotros estamos en pecado y nosotros no podemos hacer esto, no podemos hacer esto ni lo otro. Y entonces yo quería comenzar a evangelizar a mis amistades, decirle, miren, todos estamos en pecado, necesitamos cambiar, necesitamos transformarnos porque esto a Dios no le agrada. Y fue como una transformación así y después el hermano de él comenzó a asistir a una iglesia y me recuerdo que él me invitó y de ahí, entonces ahí en verdad fue que recibí al Señor y comenzamos a caminar en lo que es el llamado y lo que el Señor ahí comenzó a procesarnos para poder venir a los pies de Cristo y servirle. Qué Sí, lindo, ¿no? Porque es una experiencia hermosa, porque ahí uno se da cuenta que Dios es el que nos busca sí, Así es. y nos encuentra y nos toca, nos despierta y luego entonces respondemos y vemos el proceso de Dios wow. a través de ustedes. Qué lindo. Así Hermoso. es. Y en medio de ese proceso, nosotros los conocimos a ustedes. Bueno, conocimos primeramente a Yaniel, porque estábamos en todo lo que era la producción de Adora América 2012. Y ahí, pues, mi esposo, ni lento ni perezoso, como dicen, comenzó a hablar un poco acerca de la vida de Yaniel. Y ahí entonces él le da una palabra de acción en esto. Acción. Todavía no estaban acá con nosotros en nuestra casa de fe, pero Yaniel tomó esa palabra porque él le dijo, tú comes, sí, ella come, sí, bueno, pues coman juntos, cásense. Sí, sí, sí. y, y entonces fueron y se casaron. Así es que una vez que se casan, entonces comienza otra etapa en la vida de ustedes. Claro, claro. Así es. Es interesante cuando lo escucho a ustedes hablar, lo que el pastor mencionó. Me acuerda que cuando Jesús hablaba con los discípulos, dice que la oveja conocen la voz del buen pastor. Ujú. Y yo creo que eso fue algo que sucedió con nosotros cuando llegamos a la iglesia. Nos dimos de cuenta de que Dios era quien nos estaba buscando. Mm. Porque cuando entramos a la puerta de la iglesia, yo recuerdo que yo no paraba de llorar porque la canción que estaban tocando era la misma canción
que tocaban en el college, En la en la universidad. secundaria. Wow. Y cuando eso pasó, yo tuve una transformación que todavía el día de hoy no puedo explicarla. Wow. Fue como que el Espíritu Santo me abrazó, inmediatamente yo entré por las puertas. Y sí, ahí empezamos el segundo proceso de preparación, que para mí fue uno de los procesos más difíciles en cuanto a nuestra preparación, porque tuvimos que desaprender un mundo caído para entonces aprender sobre una cultura y un mundo en el cual no teníamos conocimiento, que son los caminos de Dios, de Cristo. Entonces, en medio de ese proceso, eh, tuvimos que separarnos. Para mí fue uno de los procesos más difíciles, porque ya teníamos como 5 años de noviazgo, 6 años de noviazgo. Tuvimos que separarnos y en esa separación, para mí yo pensé que ya yo la había perdido a ella. Y fue como un arrancamiento del alma. Y yo tuve que aprender en ese proceso a conocerlo a él, a meterme con él y confiar en él en ese proceso. Y cuando pasó el año y medio, entonces hubo algo que se despertó en mí nuevamente. Y fue que cuando empezamos a hablar nuevamente, pero como amistades, no como lo que el noviazgo que teníamos, me llamó mucho de ella o me atrajo mucho de ella el amor y la identidad que ella tenía en Dios. Para mí eso fue lo que volvió a prender esa chispa en mí y entonces yo empecé to pursue her, empecé La búsqueda. A perseguirla en esa búsqueda de amor. entonces ya empezamos el proceso de nosotros querer casarnos. Ahí es donde entra el pastor. Ahí es donde Gracias, pastor. ahí Le es debo una a donde él. él le da ese empujoncito que necesitaban. Bueno, vamos a seguir hablando de ese tema. Esto apenas comienza, así es que quédese ahí. En breve, en unos segundos, estamos de vuelta para continuar hablando acerca de este tema y mucho más. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. En este tiempo que vivimos, es bien interesante lo que tú estabas comentando acerca de la cultura, porque hay una cultura muy loca en este tiempo y creo que cuando el evangelio entra a nuestras vidas, a nuestros corazones, nos cambia la forma de cómo nos relacionamos el uno con el otro y cuáles son las dinámicas que la palabra de Dios traza para poder tener una buena relación. Y creo que eso fue lo que pasó con ellos, con ustedes en ese sentido, porque ahí entró entonces el elemento de fe. Y nunca voy a olvidar aquel día, estábamos eh, editando una cosa, y yo le pregunto, Janet, ¿tú tienes una novia? Sí. Y me dijo que ya tenía mucho tiempo de noviazgo. Y le dije, ¿por qué no te has casado? No, porque nos estamos preparando económicamente. Entonces le dije algo tan sencillo, pero creo que fue una realidad que lo impulsó. Bueno, él puede contar su parte ahorita. Yo le pregunté, ¿y tú comes todos los días? Sí. ¿Y ella? Sí. Ah, bueno, júntense los dos, cásense bien, vayan, háganlo legalmente, delante de Dios y delante de los hombres, y sigan comiendo. Sigan comiendo juntos. El resto es historia. Ese está poderoso. Algo que captó mi atención ahorita, Yaneli, quizás puedes ampliarnos un poquito más. Es que dijiste algo muy importante. Hubo un tiempo de separación. Sí. Y tú dijiste que en ese tiempo Dios trató contigo y Dios trató con ella. Ujú. Y es importante quizás recalcar eso porque quizás hay mucha gente que nos está viendo en este momento que piensa que las cosas tienen que tomar lugar de una forma específica que ya ellos han idealizado. Pero en este caso, Dios cambió totalmente y ustedes pudieron conocerlo en medio de esa espera. Sí, mire, da la casualidad
que he tenido muchos jóvenes que han pasado por ese mismo proceso. Y cuando me hablan sobre el tema, yo lo que hago es que me río porque ya yo sé a dónde Dios quiere llevarlo. Y creo que no hay algo más lindo de que uno pueda conocer a Dios separado de una persona, porque a veces pensamos que tenemos que estar juntos para conocer a Dios. Mm. Y eso yo creo que era uno de mis pensamientos. Bueno, si entramos juntos, tenemos que hacerlo juntos. Llegamos juntos a la iglesia y tuvimos que separarnos. Entonces, yo creo que debió de hacer de esa manera, porque si hubiese sido de otra manera, yo no hubiese conocido a Dios. Yo caí en un gancho, pastora, porque a mí me dijeron, si tú la quieres a ella, tú te tienes que meter con Dios. Oh. Entonces yo empecé a buscar a Dios, pastora, porque yo en verdad quería estar con ella. Pero después me di cuenta que mis pensamientos o lo que yo pensaba que era, eran erróneos. Mm. Entonces cuando yo empecé a buscar de Dios, se desataron otras cosas. Mi identidad fue tomando otra identidad, o sea, empecé a ver a Dios como Padre y conocer la persona de Cristo, conocer al Espíritu Santo. Ahí empecé a crecer espiritualmente hablando, los dones que Dios estaban dentro de mí, que estaban dormidos. Empecé a conocer ciertas cosas que yo ni desconocía, Ujú. lo que es el poder de la oración, lo que es el poder de sanidad, poder orar por otra persona, poder orar por mí mismo, poder orar por mi familia. Como dice Angelina, nosotros empezamos a buscar de Dios, pero también empezamos a evangelizar a nuestro entorno y por ende parte de nuestra familia vino a los pies de Cristo. Y algo muy bonito porque recuerdo que cuando mi madre intentaba llevarme a la iglesia, en el tiempo de la adoración, nosotros no íbamos de la iglesia, porque decíamos, ¿qué hacemos aquí? Esto no es para nosotros. O Mm. sea, quizás de que no era el tiempo de Dios, Ujú. pero cuando una madre se para en oración, créame, créame que esas oraciones llegan. Mm. Y ella anhelaba ver a sus hijos llegar de un retiro de la iglesia, como ella veía a esos jóvenes llegar. Mm. Y eso sucedió con nosotros. Y para mí fue una separación que tuvo que pasar para yo poder conocer a Dios directamente. Yeah. Y eso fue lo que aprendí en ese proceso. Y mediante Dios fue trabajando conmigo, fue trabajando con ella. Y ahí entonces Dios, cuando llegó el tiempo correcto, que los dos maduramos en Él, Mm. entonces ahí Él pudo traer la unidad. No sé. Tremendo, Yeah. tremendo. Es importante porque estoy pensando, mientras tú estás hablando y te escucho, Angelina habló en el segmento anterior de cómo fue atraída hacia los brujos pensando en esos dones que ella tenía. ¿Cuántas personas no toman en cuenta en esa transición de conocer al Señor que tiene que haber un desaprender de esa vieja naturaleza? Porque muchos se confunden con esto de el tener ese don en el espíritu de poder hablar una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento, una palabra profética a una persona y lo confunden mucho con ese don Mm. de poder tener adivinación Sí. para otras personas. Y qué importante para mí es el hecho de poder entender y saber y conocer que Dios trabajó esa área contigo, porque como mujeres nosotros tenemos una habilidad que creo que Dios nos ha dado de poder aconsejar, de poder tener una palabra de ciencia. Imagínate ustedes juntos y todavía ese espíritu tomando lugar en tu vida y fluyendo a través de su vida. O sea que creo que fue algo muy marcado por Dios, muy planificado por Dios en la vida de ustedes. Y eso es lo que nosotros generalmente aconsejamos a los jóvenes cuando hacemos consejería. Dios tiene que completarte primero, Así Yeah. es. porque cuando ambos están completos, Ujú. entonces dos personas completas pueden entonces desarrollar un propósito y una vida en Dios Amén. para el matrimonio, para la familia y para las generaciones. Así es. Y entonces yo creo que ese proceso es muy lindo. Y si tú que nos escuchas, estás oyendo esto, siempre asegúrate que tu corazón, no es que sea perfecto, ¿no? En el concepto que nosotros tenemos de perfección, Claro. pero que no haya ningún resentimiento, no haya ninguna falta de perdón, que haya
que te sienta completo y satisfecho en Dios. Sí, sí, Que así Dios es. sea el todo en todo. Así Mm, es. Y entonces una persona llena de Dios puede compartir con otra persona que está llena de Dios. Si no, siempre va a buscar tú la llenura o la satisfacción en la otra persona y no en la persona que es la que debe estar siempre en el centro de nuestros corazones, llamada Dios. Así es, y eso viene de este concepto de la media naranja. mm. Dios no ha hecho nada a medias. Dios hace todo completo. Todo en Cristo fue hecho completo. Todo nuevo en Cristo. Y solamente una persona que está completa, como decía Yaniel, fue atraído por la certeza, por la convicción de la identidad que había en Angelina. Entonces creo que eso es importante. ¿Cómo fue ese proceso en tu vida? Sí, bueno, nosotros marcamos, yo comencé a lo que era a servir en la iglesia y a mí yo lo cogí bien en serio. Yo cogí que si yo iba a estar con Dios, yo tenía que hacerlo todo 100% bien. Sí, Fue una conversión como total, radical. El cambio de Angelina fue radical, Sí, blanco y negro. El mío fue progresivo. él fue más progresivo. Entonces yo vine a los pies de Cristo, comencé a servir y yo le decía, mira, si tú no estás sirviendo así como yo estoy sirviendo, si no estás haciendo las cosas como juntos los dos o vas a estar al 100%, entonces yo voy a estar por mi lado y tú vas por el tuyo. Pero en ese proceso el Señor también comenzó a procesarme, a limpiarme, fui liberada, y comencé a servir al Señor. Y ese tiempo yo lo cogí para enfocarme en el Señor. Yo me trancaba en mi habitación y yo me deleitaba en simplemente adorar al Señor a solas y buscar su presencia, buscar su rostro. Y ese era como, yo creo que ese tiempo yo lo necesitaba, porque si mi enfoque estaba en una relación, entonces ya yo no podía, por eso y creo que fue la transformación tan radical. Am, pero sí, entonces el Señor en ese momento comenzó a traerme más cerca de Él, a buscar más de su palabra, a buscar más de su presencia, y en eso entonces yo creo que ahí entonces el Señor me comenzó a preparar para ser una esposa, que yo también tenía que primero tenerlo a Él como mi cabeza, como lo primero, y después entonces Él iba a poner todo en su lugar. Y ya, y después Sí, ahí es donde ya cuando Dios nos trae de vuelta, ahí es donde recibimos la famosa palabra del pastor Carlos, sí. de que nos casemos. Y fue bien interesante porque entonces ahí yo estaba trabajando y ella estaba trabajando también, pero cuando el pastor Carlos nos da esa palabra, entonces nosotros perdemos el trabajo los dos. Entonces ahí me quedo yo parado, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Pero siempre me acuerdo cuando el pastor me dio esa palabra, entonces fue como que algo de fe se activó en nosotros. Yeah. Fue una fe que fue progresiva. Es la única vez que yo puedo decir que el poder de fe se activó en mí en una manera inusual. O sea, hemos caminado en fe y hemos cierto, hechas cosas, pero esa decisión que nosotros tomamos de casarnos fue una decisión Fue radical. bien radical, porque ya yo estaba cansado de la espera. Mm. Ya yo decía, ya yo no quiero esperar más. Ya yo me quiero casar, ya me di en la palabra. Entonces, cuando eso sucedió, a las varias semanas, vi una persona contarme su testimonio de su matrimonio. Yo digo, wow, ya el Señor me está llamando. Y después hubo una tercera persona, que en las redes sociales yo estaba viendo una prédica de un pastor y él estaba dando el testimonio de cómo él se casó. Yo digo, bueno, yo no tengo que tener nada. Si esa es la mujer que Dios tiene para mí y yo sé que es ella, Dios va a proveer. Nosotros empezamos a buscar diferentes venues, o sea, diferentes lugares para nosotros poder comprometernos y encontramos un lugar y cuando fuimos allí, pastora, no teníamos $1 en el banco. Ni uno. No teníamos ni tarjeta de crédito para decir. No había fondo, pero ¿Cuál es la fecha? había una fe en mí tan radical que cuando nos sentamos con la persona, yo le dije, den una fecha que nos vamos a casar. Y no esperamos un año, pastora, no esperamos 6 meses, no esperamos 5 meses, fue un mes. Le dimos Qué un duro. mes a Dios para que Dios se activara y hiciera lo que él tenía que hacer, pastora. Wow. Si usted me pone a tomar esa decisión el día de hoy, yo no sé si yo la tomo. El pastor tendría que volver a hablarme. Entonces, pastora, si le digo que fue algo sobrenatural, porque el traje completo a mí me lo regalaron. A ella ya le habían regalado el Sí. vestido de novia un año
un año antes de nosotros tener la fecha. Y ese es otro Wow. testimonio, Eso es otro el testimonio. de vestido de novia. Yeah. Pastora, para hacerle la historia corta, a mí me llamaban de trabajo que yo había aplicado 5 o 6 años atrás para darme trabajo de un día, de 2 días, de 3 días, que me pagaban suficientemente dinero para nosotros ir cubriendo los gastos, al punto de que dentro de un mes nosotros cubrimos todos los gastos y pudimos casarnos. La familia de ella estaba en la República Dominicana, ellos ni sabían que nos íbamos a casar. Wow. Así de, cuando Dios pone su mano y traza lo que Él quiere hacer, es algo sobrenatural. Nosotros simplemente tenemos que decir sí al llamado. Y cuando Dios está en el asunto, créame de que Dios abre camino. Así es, así es. Qué tremendo. Me quedo de alguna forma en shock, estupefacta, ¿no? Como dicen, porque cuando Dios une personas, siempre hay un rasgo, ¿verdad? De esa paternidad espiritual, porque básicamente algo Cuando parecido yo me iba, en fe cuando dijimos que nos íbamos a casar, yo pedí mi trabajo. perdió él su trabajo también. Entonces, me río porque hay muchas memorias, ¿verdad? Pero una de las cosas importantes, porque estamos llegando ya a la culminación de esta programación, que si algo queremos que se te quede de lo que estamos ministrando en este tiempo, una es la pureza en la que tú te tienes que conservar cuando tú estás esperando que Dios añada a tu vida a esa persona que ha escogido para caminar juntos un propósito de vida. Número dos, conocer a Dios como Él se quiere manifestar y como Él se quiere dar a conocer. Y número tres, activarte en fe, caminando sobre la palabra que Él ha dado para tu vida cuando llegue ese momento de cumplimiento. Y quiero que ustedes oren en este momento para bendecir a cada persona que esté escuchando en este momento y que esta palabra se haga realidad en la vida de cada uno de ellos. Así que Angie, si quieres bendecirlos, orar. Sí, bueno, para aquellos que están en ese momento de espera, oramos que en el nombre de Jesús seas fortalecido y que el Señor traiga sabiduría a ti para que mientras estás en la espera te vayas acercando al único, al verdadero que te tienes que acercar, porque Él es el que te va a llevar a esa persona que Él tiene para ti en este tiempo. Y oramos que en el nombre de Jesús seas fortalecido en el medio de la espera, que el Señor derrame de su espíritu sobre ti y que no haya desesperación, que no haya nada que venga a traer a tu mente que quiera venir a acelerar, sino que te pares sobre esa verdad, que te pares sobre el Padre, te pares sobre Cristo y que Él es el que hará todo y Él es el que completará todo en tu vida. Y oramos eso en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gente querida, ya llegamos al final de esta programación, pero habrá una segunda parte. Nosotros regresaremos con ustedes en la próxima ocasión con mucho más de este testimonio de vida en la vida de nuestros amados hijos Janiel y Angelina. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, vive la palabra que has recibido. Bendiciones.